Bueno, ya sabe que la mirada radiofónica, la ciencia de la tecnología tiene reservado un espacio cada miércoles aquí en la radio de Castilla-La Mancha, y hasta aquí nos habrá que investigarlo. Y está aquí también Miguel Ángel Pérez Lucas. Miguel Ángel, buenas noches. Buenas noches, Pachi. El asunto que hoy vamos a tratar viene marcado por la fecha, por el 4 de octubre. ¿Qué se celebra este día y quién es nuestro invitado? Pues mira, hoy es el Día Mundial de los Animales y se celebra desde el año 1929 por iniciativa de la Organización Mundial de Protección Animal, en un congreso que tuvo lugar en Viena, y esta es una gran excusa para poner sobre el tapete radiofónico lo que está sucediendo con la fauna en los ecosistemas del planeta. Y mira, nuestro invitado es doctor en biología por la Universidad Complutense de Madrid, es profesor de zoología y conservación biológica en la Facultad de Ciencias de Medio Ambiente y Bioquímica de la Universidad de Castilla-La Mancha, es entomólogo, es decir, sabe muchísimo de insectos y y más todavía de mariposas nocturnas. Ha coordinado proyectos de investigación regionales, nacionales, internacionales, es miembro de comités científicos como el Catálogo Nacional de Especies Amenazadas del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, de la Red Europea de Científicos en favor de la responsabilidad social y ambiental. Es un gran divulgador científico, especialmente a través de sus 2 blogs sobre zoología. En fin, te presento a nuestros oyentes al profesor José Luis Yela, que está aquí con nosotros. Buenas noches. Buenas noches. Qué barbaridad. No se reconoce uno. Yo he hecho todo eso, me ha dado tanto tiempo, ¿no? Pero si no he empezado. Estamos hablando del mismo Yela, ¿no? Está muy bien eso. Uno cree que no le da la vida y sí le da para hacer muchísimas cosas. La primera, ¿por qué se hizo entomólogo y por qué esa preferencia por las mariposas nocturnas? Pues casi podríamos decir que un poco por casualidad, ¿no? Porque yo cuando era pequeñito pues me gustaban mucho los animales y una serie de circunstancias pues me llevó a mi padre a que me llevara al Museo de Ciencias Naturales, y lo que más me llamó la atención fueron los bichitos pequeños, más que los animales grandes, ¿no? Y bueno, luego hubo otra serie de casualidades o circunstancias, ¿no? Como que las mariposas son muy bonitas, claro, uno al campo, y de los animales que más te llaman la atención cuando estás mirando son los pájaros, por un lado, claro, porque son muy bonitos, pero también las mariposas, ¿no? Y en un momento dado, otra casualidad hizo que una noche me dejara una luz encendida. Cuando mi abuela me dijo, niño, apaga la luz cuando te vayas a dormir, pero se me olvidó. Y a la mañana siguiente estaba la pared que daba al río, que era blanca, llena, cubierta de polillas. Qué bueno. Y entonces, yo me quedé con las polillas, me quedé fascinado, porque es que la diversidad que hay, la cantidad de formas diferentes, es algo que si uno no lo ve directamente, seguramente no se lo imagina. Pero hay una diversidad impresionante. En la península ibérica tenemos representantes de alrededor de 90 familias y 4.000 y pico especies, ¿no? Y al grupo al que yo me dedico son 880 especies, ¿no? Las que hay. Claro, yo cuando vi aquello dije, me tengo que dedicar a esto. Vamos, no lo dije así, no lo pensé así en aquel momento exactamente, pero me quedé fascinado, ¿no? Y bueno, pues luego hubo otra serie de coincidencias. Mi padre me trajo una enciclopedia escrita en alemán sobre las polillas, y casi nadie hablaba alemán entonces aquí, y como yo había ido al colegio alemán, sabía alemán, pues tenía esa ventaja, y entonces pues me preguntaba sobre eso, ¿no? En fin, una serie de circunstancias que me llevaron a dedicarme a las polillas. Qué bueno, fíjate, para ver en casualidad eso de cómo un acto de desobediencia a la abuela forjó una afición o una devoción, ¿no? Así es, nunca sabes dónde está la chispa, pero profesor, más allá de esas entrañables anécdotas, ¿cuál es el papel que tienen estos invertebrados en el ecosistema? Los invertebrados en general tienen, podríamos decir, todos los papeles, porque tipos de organización animal de invertebrados hay unos 30, según los autores, 32, 34 tipos de organización. O sea, hay una disparidad de organización de los cuerpos fantástica, y especies descritas que se conozcan más de 1 millón. Con lo cual, podéis imaginaros la cantidad de funciones que desempeñan, prácticamente todas. Hay en el suelo, o sea, generan el suelo, los hay intersticiales, los hay depredadores, los hay fitófagos, herbívoros, los hay parásitos, parasitoides, vectores de patógenos. Cualquier función que nos podamos imaginar, probablemente hay alguna especie de invertebrado que la esté desarrollando. Los lepidópteros nocturnos ya es un grupo más restringido, pero así los invertebrados, pues todo lo que nos podamos imaginar, prácticamente. Últimamente estamos escuchando mucho el término antropoceno. ¿Qué significa esto?
Bueno, pues es el nombre que se le ha dado al periodo, digamos, geológico, al periodo histórico de la Tierra más reciente. En realidad se venía denominando Holoceno al último periodo a partir de la última glaciación, ¿no? O sea, a partir de hace unos 12.000 años en adelante, ¿no? Se venía a llamar el Holoceno. Durante el Holoceno, cuando se retiraron los hielos, pues los humanos nos hicimos sedentarios, empezamos a modificar el hábitat, a domesticar las plantas y animales, transformamos el mundo. Pero desde la revolución industrial hacia el presente, la transformación ya está siendo tremenda, porque estamos haciendo realmente transformando completamente el sistema Tierra, ¿no? De tal manera que generamos tal cantidad de residuos y dejamos tal huella que, pues que se ha dado en denominar a este último periodo del Holoceno antropoceno, por la huella, digamos, desproporcionada que estamos dejando los humanos. Y usted, como observador de los animales, ¿qué diría como zoólogo y observador acerca de la especie humana? ¿Somos una plaga, unos bichos que le han crecido a la Tierra? ¿Cómo se definiría? La pregunta tiene mucha amiga. Yo, en principio, me gustaría hacer una breve reflexión sobre por qué hay las especies que hay, para luego situar la cuestión de la especie humana, ¿no? Toda especie actual es el resultado de un proceso evolutivo, incluida la especie humana, ¿no? Estamos aquí porque hemos evolucionado, ha habido la posibilidad de que evolucionáramos, moscas, cucarachas, en fin, todos los organismos que existen, ¿no? Y por eso estamos aquí. Algunos se han ido extinguiendo a lo largo del tiempo, otros hemos perdurado, al menos nuestros linajes, y pues hoy día conocemos las especies que conocemos. Entre ellas nosotros. Nosotros tenemos alguna peculiaridad, tenemos alguna característica muy especial, sobre todo, obviamente, el intelecto, la capacidad intelectiva, ¿no? Eso nos hace diferentes, hasta cierto punto, de la mayor parte de los animales, aunque algunos puedan tener capacidades intelectivas bastante desarrolladas. Pero como además tenemos la capacidad de manejar las manos, tenemos una habilidad muy grande, y además somos sociales, pues hemos construido, digamos, un mundo social en el cual pues desarrollamos nuestras capacidades intelectivas, lo cual nos ha permitido, entre otras cosas, inventar sistemas de defensa ante las vicisitudes ambientales, protegernos mucho de las vicisitudes ambientales a partir de la revolución industrial y tener el enorme grado de desarrollo cultural, tecnológico que tenemos, ¿no? Lo cual tiene, como todo en esta vida, porque no hay blancos ni negros, tiene sus ventajas y sus inconvenientes. Y el inconveniente es la enorme huella que estamos dejando, que podría incluso acabar con nosotros mismos. Sí. Qué paradoja, ¿verdad? Sí, pero así es la vida. Y eso hay que reconocerlo. No vale meter la cabeza debajo de la tierra, como se hace a veces. Hay que reconocer la realidad para poderle poner solución. A ver, ya que estamos abordando asuntos espinosos, cambio climático y poblaciones de animales, ¿a qué desafíos se enfrentan los animales frente a esta realidad que es el cambio climático? Pues a muchos. El cambio climático es una de las grandes 5 causas próximas de declive de las poblaciones y de extinción local de poblaciones y también de extinciones globales, ¿no? Es una de las 5 más importantes reconocidas. El cambio climático en particular pues está provocando desplazamientos de áreas de distribución, esto está muy documentado, y claro, cuando los animales se mueven, y se mueven en masa, y hay muchas especies que se mueven, eso causa, entre otras cosas, desajustes entre las interacciones de las redes de especies que están interactuando entre sí en los sistemas naturales, pues se pueden desajustar esas interacciones. La mayor parte de los sistemas naturales tienen mecanismos de aguante, digamos, ¿no? Resiliencia, que se llama. Y se vuelven a recuperar, porque las especies, pues bueno, se adaptan o se acomodan, se vuelven a las redes de interacciones, se recomponen, pero a veces esto no ocurre. A veces ocurre que por efecto del cambio climático o de alguna de las otras causas de la crisis ambiental actual, pues se extinguen especies clave, funcionalmente clave, y cuando son muchas las especies clave que se extinguen, entonces se pueden colapsar sistemas naturales enteros, ¿no? Ese es el peligro, ¿no? Y el cambio climático puede ser causante de algunas de estas cuestiones. De hecho, ya sabemos que están ocurriendo, hay procesos en marcha.
Se han extinguido ya muchas especies y hay otras que están en vías de extinción, que están muy amenazadas. ¿Hay alguna especie o algunas especies que como zoólogo le preocupen especialmente por la trascendencia que pudiese tener para la humanidad su extinción? Uy, qué pregunta. Esto que se dice de las abejas, por ejemplo. No lo Bueno, sé. lo de las abejas está de moda, el tema de las abejas, pero hay muchas otras. Las abejas, de alguna manera, se han puesto de moda porque son polinizadoras. Y claro, a nosotros nos interesa que la polinización se cumpla, porque de la polinización depende la cantidad de frutos que obtenemos de las plantas, ¿no? La fructificación de las plantas entomófilas depende de las abejas y de muchos otros grupos también, de insectos, pero de las abejas fundamentalmente. Lo que pasa es que hay que darse cuenta de una cosa, y es que hay miles de especies de abejas. La mayor parte de ellas, bueno, casi todas, son silvestres, excepto la abeja doméstica. Y cuando hablamos de abejas, la mente se va normalmente a la abeja doméstica, que resulta que compite con las especies silvestres y que a veces es hasta perjudicial. Ya. O sea, esto no es tan sencillo como parece, ¿no? De buenos y de malos, no vayamos al buenos y malos. No, claro. Las cosas son siempre, pues eso, ni blancas ni negras, sino de alguna manera grises, ¿no? Y hay que, digamos, acercarse a ellas con cierto detalle para conocerlas lo mejor posible. Por eso me encantan estos tipos de entrevistas y de programas, para poder divulgar estas cosas. Bueno, por traerlo al terreno regional, ¿hay especies endémicas, por ejemplo, que pudieran estar en peligro aquí en Castilla-La Mancha? Hay especies endémicas de Castilla-La Mancha, sobre todo especies de invertebrados. ¿Y por qué? Porque las áreas de distribución de las especies pequeñas suelen ser mucho más pequeñas que las áreas de distribución de las especies grandes. De especies, digamos, de mamíferos o de vertebrados en general, pues hay pocas especies que estén, digamos, amenazadas en Castilla-La Mancha, ¿no? Aunque algunos peces lo tienen bastante mal, ¿no? Pero de especies grandes yo no conozco ningún caso de ninguna especie endémica que esté, o no me viene ahora mismo a la cabeza, ¿no? Endémicas de la península ibérica sí, pero endémicas de Castilla-La Mancha no. Endémicas de la península ibérica, el lince ibérico y el águila imperial, por ejemplo, por solo decir dos, ¿no? Pero endémicas de Castilla-La Mancha solo se me ocurren ejemplos de especies pequeñitas, de especies de invertebrados, ¿no? De algunas especies de invertebrados, para los cuales pues se generan microreservas para poder conservarlas y demás, ¿no? ¿Y cuáles son? Bueno, iba a decir que no pongo ejemplos porque no son conocidas, claro. Claro. Alguna hormiga, algún escarabajo y también algún saltamontes. ¿Y cuáles son los ecosistemas más zarandeados por la especie humana, los que están más amenazados como ecosistema? Es que están todos amenazados. El antropoceno está dando caña al planeta. Claro, si es que somos muchos y tenemos, si consideramos todos los que somos y la demanda de energía, de agua, de materiales que tenemos per cápita, pues podemos entender que todo está bajo amenaza, ¿no? Pero la cuestión casi más importante es qué tipos de sistemas son más frágiles. Y en ese sentido, aquellos sistemas más complejos, con redes más complejas, y son más frágiles, como por ejemplo la selva tropical lluviosa o las cadenas coralinas, los arrecifes de coral, ¿no? Estos son quizá los sistemas naturales más amenazados, pero hay muchísimos. No hace falta más que abramos los ojos y miremos cómo está el río Tajo, por ejemplo, y demás. No podríamos poner cientos de ejemplos, ¿no? Ya nos ha contado antes un poco por encima lo que sucede en un ecosistema cuando una especie prolifera o desaparece, que se desajustan las redes, que a veces se pueden reajustar solas y a veces no. Así que vuelvo a la pregunta en la otra dirección. ¿Qué hacemos para preservar la diversidad biológica? ¿Qué deberíamos hacer? También esa es la pregunta del millón. Ya quisiéramos tener la solución los biólogos de la conservación, ¿no? Pero bueno, algunas cosas sí podemos hacer. Entre otras, divulgar. Aquellas personas que trabajamos directamente en estas cosas, tratar de explicar de una manera sencilla y transmitir los mensajes a la población en general. La labor pedagógica es fundamental. Pero luego, además, obviamente, está pues todo el trabajo, digamos, académico que hay detrás de todo esto, toda la investigación que hay, investigación científica, para producir herramientas conceptuales y físicas para poder solucionar los problemas
ambientales tan tremendos que tenemos ahora mismo. Yo en esto haría una subpregunta, si me permites, Miguel Ángel. Aquello claro. Que se habla de pensar en global y actuar en local, no sé si les parece tan importante, a lo mejor el ejemplo es estúpido y me lo dice si le parece oportuno, pero que yo deposite el cristal en el contenedor de cristal y el plástico en el contenedor de plástico. Lo digo para que todo el mundo tome conciencia de lo importante que es esa acción individual, diaria, por parte de cada uno de nosotros. Totalmente, porque es que depende de lo que hagamos cada uno de nosotros. El total es la suma de todos los individuos, ¿no? Y aunque desde algunas instancias, digamos, pues bueno, institucionales, no se haga todo lo que se debería hacerse, porque no es nada fácil, no, muchas veces tendemos a descalificar ciertas, pero no es nada fácil. A veces hacen cosas muy bien hechas. Hoy he tenido una alegría enorme cuando esta mañana he oído que se han puesto de acuerdo el consejero de Medio Ambiente de la Junta de Andalucía y la ministra de Medio Ambiente en relación con Doñana. Y han hecho justo lo que hay que hacer, una labor pedagógica y luego compensaciones económicas. Eso es fundamental. Esas dos. Y luego, por supuesto, el diálogo. Eso que falta tanto, eso es importantísimo. El diálogo sobre cuestiones concretas, ¿no? No sé si he respondido a la pregunta. Sí, perfectamente. Estamos en una comunidad autónoma con un considerable entorno rural. ¿Hay más sensibilidad en el entorno rural que en el entorno urbano en relación con la conservación de la naturaleza y con la percepción de los animales y del ecosistema? Hay sensibilidad en algunos sectores de la población rural, en otros no. Porque hay muchos entornos rurales que a lo que aspiran es a convertirse en ciudadanos, digamos, ellos lo piensan así, de primera, ¿no? Como ven a los urbanitas, ¿no? Lo cual es comprensible y es razonable. Pero hay otros sectores que desean mantener, digamos, tradiciones más ancestrales y desean conservar más el entorno tal como lo han conocido toda la vida, ¿no? Y bueno, pues ahí estamos en el equilibrio entre lo uno y lo otro, pues que es donde siempre están las cosas, en el equilibrio entre una cosa y la otra, ¿no? ¿Cómo la investigación científica puede ayudar a proteger especies en vías de extinción? Pues de bastantes maneras, ¿no? Pero básicamente, pues a través de ¿La investigación científica en concreto o la actividad de los académicos? Investigación científica, le preguntaba así. Pues entendiendo por qué el mundo natural funciona como funciona y después proponiendo medidas para que se puedan conservar ese funcionamiento. Más que las piezas concretas, el funcionamiento, ¿no? De los sistemas naturales. Es decir, una actividad, por un lado, de investigación pura, fundamental, y luego otra parte de investigación aplicada para aplicar esos conocimientos adquiridos en la investigación pura para la solución de los problemas. Recogida de datos, diagnóstico, propuesta de soluciones, ¿no? Y hablando de medidas, ¿cuál es su opinión acerca de las medidas que se toman a nivel internacional para abordar el cambio climático y todo esto del impacto en la fauna? ¿Usted considera, profesor, que los políticos hacen caso a los científicos? Hacen caso a los científicos, pero el problema no es que hagan caso o no hagan caso. El problema es que es muy difícil desarrollar o llevar a cabo las acciones que los científicos proponemos que se hagan. Porque los científicos proponemos, pero proponer medidas quizás sea lo más fácil. Lo más difícil es llevarlas a cabo, claro. Porque existen grupos sociales que son muy reacios a perder, digamos, niveles de comodidad o de privilegios, digamos, también, porque también pasa. Entonces es muy difícil, es extraordinariamente difícil. Fijaros hasta qué punto lo es que la Agenda 2030, que contiene una serie de medidas que lo que harían sería hacer el mundo más igualitario y más sostenible, pero sostenible de verdad, no como se dice hoy día, que la palabra se utiliza muy mal, pues desde algunos sectores sociales se denosta. Tachándolo de ideológico, tachándolo de progre y cosas así, que es completamente absurdo, ¿no? Muchos intereses creados. Son sectores sociales que son reacios al cambio, ¿no? Y eso es lo que, en general, a los políticos formados, porque luego los hay poco informados, pero a los políticos formados les resulta complicado luchar contra eso. O sea, muchas veces no es que ellos no quieran solucionar los problemas,
es que se enfrentan a un verdadero muro. Claro. Hablaba de comodidad y de privilegios. Entiendo que aquí podemos sumar la pata económica y que entre esos privilegios podrían estar los económicos. Entonces, ¿cómo equilibramos la necesidad de desarrollo económico con la necesidad perentoria de conservar la biodiversidad? De nuevo, la pregunta del millón. Ojalá tuviéramos respuesta para eso. Pero yo creo que básicamente intentando aplicar de manera estricta el concepto de sostenibilidad. Y, en cierto modo, aplicar correctamente en sus tres patas, la pata económica, social y ambiental, la idea de la sostenibilidad implica frenar el ritmo de actividades que tenemos ahora. Es decir, cambiar los paradigmas fundamentales económicos actuales que llevan al crecimiento. Solo oímos hablar de crecimiento cuando ponemos la radio y estamos pendientes de cuánto ha crecido este país, de cuánto ha crecido el PIB, de cuánto ha crecido... Eso hay que cambiarlo. Es muy difícil, es extraordinariamente difícil, porque cambiar paradigmas tan arraigados, porque están muy arraigados en nuestra vida cotidiana, es extraordinariamente difícil. Pero hay que trabajar en ello. Las ideas del decrecimiento que subyacen a la sostenibilidad son importantísimas y están muy bien desarrolladas ya teóricamente y bueno, pues podrían aplicar, digamos, o se deberían aplicar con mucha mayor extensión de lo que están siendo aplicadas. Pero volvemos a lo mismo, hay sectores muy reacios y es muy complicado hacer entender esto al ciudadano medio, es muy complicado. Fuera de antena hablábamos del progresivo desarrollo de la tecnología. ¿Para qué estáis viendo la tecnología? Por ejemplo, ¿qué avances tecnológicos están utilizando ustedes los zoólogos y los estudiosos del medio ambiente para monitorear, para proteger a las especies en peligros de extinción? ¿Cómo la aplican la tecnología? Pues es que podría poner cientos de ejemplos. Voy a poner algunos nada más. Por ejemplo, desarrollando programas informáticos que sirven para modelizar cómo pueden cambiar las áreas de distribución de las especies en función de supuestos del cambio climático. De supuestos más graves o menos graves, que el IPCC pues, ha descrito ya varios de ellos, ¿no? Se pueden utilizar estos programas para esto. Por ejemplo, usando los métodos desarrollados en las últimas décadas de radioseguimiento de individuos concretos, de especies concretas, que se van moviendo de un sitio para otro, generalmente especies grandes o medianas, ¿no? Para las pequeñas es más difícil, pero hay ya, digamos, unos programas de radioseguimiento que nos dan una información fantástica de cómo se mueven los organismos y, por lo tanto, nos informan muy bien de cuál es su biología. Claro. Y conociendo esto, pues podemos poner también medidas para tratar de conservarlas. En fin, hay montones de ejemplos que podríamos poner. Por eso, la tecnología, aunque tenga, y aunque se denoste desde ciertos sectores, y aunque tenga sus desventajas, también tiene grandes ventajas. Lo de siempre. Las cosas no son blancas ni negras, sino de alguna manera grises, ¿no? Estamos hablando mucho de problemas en el horizonte, pero también podemos hablar de éxitos. Ahora lo daba usted a entender, porque hay ejemplos exitosos de conservación de especies en peligro de extinción. Estaba pensando en el lince, por ejemplo, ya que lo mencionábamos antes, ¿no? Justo, sí. El lince es uno de los ejemplos paradigmáticos de éxito. Se ha invertido mucho, se ha hecho muchísima inversión en investigación y se ha invertido muchísimo en el programa de conservación ex situ e in situ, es decir, en el campo y en zoológicos, ¿no? Y ahí están los resultados. El águila imperial se está recuperando también. En fin, hay muchos ejemplos, ¿no? Pero quizás estos sean los más conocidos, sí. ¿Es usted optimista o es apocalíptico de esto se va a ir al garete, después de manejar toda esta información y reflexionar sobre ella? Buena pregunta. Vamos a ver, es que se tiene que ir al garete. Ah, sí, claro. Vaya, tarde o temprano. Prepárense. Claro, en algún momento dado todo esto se acabará. Y entonces, pues, no sabemos, no tenemos ni idea. Porque como no lo sabemos, lo que tenemos que hacer es trabajar porque hagamos la vida de quienes estamos aquí y de los que vayan a venir lo más agradable posible. Y ya está. Sí, porque estaba pensando que a lo mejor ahí deberíamos traer otro especialista, porque a lo mejor no es por nosotros. Antes pasa algo en el Sol
que acaba con nosotros, ¿no? Yo ¿Qué sé. sabemos? Con un asteroide, con un vete a saber Sí. qué, claro. Claro. Bueno, por ir acabando, el papel de las universidades, las instituciones académicas para desempeñar un papel más activo en la protección de la vida silvestre y la conservación de los ecosistemas, ¿hay que potenciarlo? Claro, por supuesto, de las instituciones, no solo de la universidad, sino del Consejo Superior de Investigaciones Científicas y de otras OPIs, ¿no? Otros organismos de investigación. Claro que hay que potenciarlo en su triple faceta de docencia, de investigación pura o aplicada, vamos, de investigación y de divulgación, en los tres aspectos, ¿no? En la universidad y en los centros de investigación se hace muchísima investigación hoy día, alguna redundante, pero bueno, se hace mucha investigación, ¿no? Muy interesante, a veces mucho más interesante de lo que nos damos cuenta, porque hay grupos haciendo cosas muy sorprendentes, ¿no? Que no sabemos muchas veces, ni siquiera los que estamos ahí dentro, ¿no? La investigación es fundamental, pero luego la docencia también lo es, porque encargarnos de formar a los futuros técnicos y a los futuros estudiosos de los fenómenos naturales es fundamental, y luego lo es la divulgación. En la medida en que podemos hacerla. Este tipo de situaciones como la que estamos viviendo aquí nosotros ahora mismo, a mí me parecen fundamentales. Me parecen fundamentales y creo que uno de nuestros deberes, de los académicos, es el trasladar nuestros mensajes, el mensaje de la ciencia a la sociedad. Ahí sí me permite también una dimensión ética de la relación entre el ser humano con los animales con los que compartimos esta biodiversidad, que es imprescindible sumar a todo esto que está diciendo la formación desde pequeñitos, ¿no? de considerar de una manera mucho más respetuosa a los otros bichos que componen el planeta, ¿no? Naturalmente, sí, somos animales éticos. Claro. Es decir, nuestra capacidad intelectiva nos provee de la consciencia, por un lado, es decir, de ser conscientes de lo que ocurre, pero también de la conciencia. Es decir, de la capacidad ética de distinguir entre lo que es bueno y lo que es malo. Es decir, de lo que nos es favorable a nosotros y al resto de los organismos y lo que no. Entonces, claro, esa dimensión ética, naturalmente que hay que potenciarla y trasladarla a todos los niveles, ¿no? Todas las escalas. Claro que sí. Déjenos un mensaje que quiera transmitir en el Día Mundial de los Animales. Pues yo creo que no puede ser otro que dediquemos parte importante de nuestros esfuerzos a entender cómo funciona el medio natural, a entenderlo por nosotros mismos o por los mensajes que se nos trasladen, para poder amarlo con mucha mayor intensidad, de manera que nos hagamos conscientes de que sin la casa que nos da cobijo, en unas condiciones aceptables de habitabilidad, nuestra vida será mucho más difícil e incluso imposible. Al mismo tiempo que será la casa de los demás seres que nos acompañan en nuestro planeta. Este es el rock and roll del reino animal. Mi perro que se llama Murray. Bueno, siempre ha acertado Miguel Ángel escogiendo la banda sonora. El rock del reino animal. El rock del reino animal, y en homenaje también al profesor Yela, que hoy me he enterado en conversación previa que también fue músico y tocó en una banda, con lo cual ya lo tenemos todo, porque sabes en eso de que en una vida hay muchas vidas. Sí. Pues también tocó en una banda, ¿verdad, profesor? Sí, sí, y además tocábamos el día de San Francisco, el día 4 de octubre, todos los años, en el Sanatorio Leprológico de Trillo, Fíjate. porque era el patrón de los enfermos Pues viva la música de también. lepra, ¿no? El Eso rock quiere decir de- que uno ya es muy viejo. El rock del reino animal. Bueno, venga, con esta banda sonora, si te parece, Miguel Ángel, nos dejas la web que nos recomiendas cada semana, ¿te parece? Pues ciencia.nasa.gov, porque aunque la NASA es estadounidense, pues tiene un potente portal web sobre ciencia en castellano en el que puedes explorar, compartir contenidos de ciencia. Hay un apartado llamado Universo Curioso de la NASA, Universo como un lugar salvaje y maravilloso que contiene también un podcast. Hay apartados sobre ciencias terrestres, el sistema solar, el universo, la gente de la NASA, y hasta un apartado llamado La NASA es tu guía turística a las estrellas. Bueno, pues ciencia.nasa.gov. Pues aquí lo vamos a dejar. Profesor Yela, muchísimas gracias por acompañarnos este Bueno, rato. muchísimas gracias a vosotros. Esto es una oportunidad fantástica. Bueno, pues le agradecemos y además que lo vea así. Miguel Ángel, Un saludo. placer. Hablamos. Venga, con el rock del reino animal nos vamos a marchar.